Saludos mis amados amigos y hermanos. Es para nosotros un gusto de compartir con ustedes la lección de este trimestre. La lección de este trimestre, su título general es El amor y la justicia de Dios. Y el tema para esta semana es Dios ama de pura gracia. Es interesante notar que el título de la lección es basado justamente en el versículo de memoria de Oseas capítulo 14, versículo 4, donde se nos dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Qué te parece el título de la lección de esta semana? Muy hermoso y un buen inicio para comenzar la lección de este trimestre. Claro que sí, sabes, a mí me llama la atención que la lección comienza con una narrativa interesante, y es el diálogo que tuvo Jesús con Pedro. Y en ese diálogo que Jesús tuvo con Pedro, cuando él había resucitado, él le hace 3 preguntas a Pedro. Y estas 3 preguntas es la misma pregunta, pero con diferente verbo. Por ejemplo, en la última pregunta. La pregunta es si Pedro lo amaba 3 veces. Y en las 3 ocasiones Jesús usa el verbo de agapao. Y ese verbo le está diciendo a Pedro, me amas, y en la última ocasión utiliza el verbo fileos. Pedro justamente le responde a Jesús que sí lo amaba. Pero Pedro curiosamente usa el verbo fileos. Y al final Jesús le dice, bueno, Pedro, ¿me amas, Pedro? O sea, de esa manera humana, familiar. Mi pregunta para ti es, ¿por qué Jesús hace esas preguntas a Pedro? ¿Cuál era la intención de la pregunta? Bueno, la historia registra que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, hasta incluso lo insultó y lo maldijo para que la gente no la asociara con él. Y Pedro se sintió tan mal y avergonzado lo que había hecho. Por eso en Juan capítulo 21, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? En las primeras 2 veces usa el verbo agapas, de donde viene la palabra agapao. Y usualmente esa palabra se refiere a un amor incondicional. Entonces Jesús le está diciendo, ¿me amas de una manera incondicional? Y Pedro, obviamente, avergonzado lo que había hecho, le dijo, yo te amo, pero usa la palabra fileo, que como usted dijo, tiene que ver más como un amor más familiar, amigo. Él no se sentía merecedor de decir yo te amo incondicionalmente, que cuando llegó el momento de probarlo, le falló. Falló. Y obviamente en la tercera pregunta, en vez de usar la palabra agapaz, Jesús, Juan lo registra como fileo. Y Pedro también le responde como le ha respondido las últimas 2 veces. Básicamente, Jesús le está diciendo, yo sé, Pedro, que tú estás, sorry. Lo lamentas. Y sé que no puedes decir que me amas incondicionalmente porque tú sabes que fallaste cuando era el momento de demostrarlo, pero el amor que tú me tienes hacia mí lo voy a aceptar. Y Jesús sabía que Pedro iba a crecer en su relación con él, tanto así que Jesús le dice en esa misma conversación, apacienta mis ovejas 3 veces. Y en otras palabras diciendo que Pedro iba a tener un ministerio, que iba a ser parte de los esfuerzos evangelísticos de la iglesia cristiana, y así sí pasó. Pedro dio la primera predicación de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y al final de la vida de Pedro iba a mostrar ese amor incondicional, muriendo por la causa de Cristo. Amén. ¿Sabe? A mí me llama la atención en este caso de Pedro, nos da una buena lección, y es esto. Y es que Jesús lo reinstala. Jesús lo perdona, lo reinstala de nuevo al servicio, porque él sabía que se había arrepentido. Sí. O sea, a veces nosotros debemos de aprender a perdonar a aquellos que creemos que son nuestros amigos, creemos que son leales a nosotros, y cuando llega el momento de crisis,
son desleales a nosotros, Ujú. nos traicionan o nos niegan. De alguna manera se juntan con nosotros, no nos conocen, pero sin embargo Dios permite que ciertas cosas sucedan para que nos podamos conocer a esas personas y a la vez perdonarlas y amarlas a pesar de que nos han fallado. Y esto nos enseña en la narrativa de Jesús con Pedro. Por eso la lección de esta semana nos dice que Dios dice ama a su pueblo de pura gracia. Es decir, que no hay nada en nosotros bueno que apela al amor de Dios. Simplemente Dios nos ama porque Él es amor. Y Él nos creó. Y por eso Él mismo nos redime, ¿no es cierto? Ahora, la lección de esta semana podríamos nosotros dividirla en tres partes. La número uno es amor ilimitado. Cuando estamos hablando del amor ilimitado, estamos diciendo es qué tan grande es el amor de Dios, si tiene límites o no en cuanto a amar a todo tipo de personas. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 32, en el Éxodo capítulo 32, en el versículo dice, capítulo 33, perdón, sí, capítulo 33, en el versículo 19, dice algo interesante. Y Jehová le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Soy clemente con quien quiero ser clemente. Este pasaje donde Dios le dice a Moisés, mira, yo seré clemente con el que quiero ser clemente y tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia. Pablo, si nosotros vamos a Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 9, Pablo cita este pasaje para decir algo que hasta se ha malinterpretado y obviamente se fundó, por decirlo, se hizo una doctrina basándose en este pasaje de Romanos 9 que se llama la doctrina de la predestinación, es decir, Dios elige en su soberanía, por su voluntad, quienes deberían ser salvos y quienes deberían estar condenados. Es decir, Dios tiene elegidos a un grupo de personas para ser salvos y otros para ser condenados. Y eso, y nosotros no podemos preguntar o reclamarle a Dios eso, porque Él es Dios y punto. Entonces, esta doctrina se fundamenta justamente en el capítulo 9. Y vamos a ver el versículo 14. Okay. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Mira el 16. No depende del que quiere, nota eso. Ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque las escrituras dice al faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Luego dice el 19, pero tú dirás, ¿por qué pues inculpas? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y a otro para deshonra? El 22 nos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él había preparado de antemano para gloria. Este pasaje está diciendo aparentemente que Dios elige a algunos para ser salvos y a otros fueron creados para destrucción. ¿Cómo nosotros podemos hablar de ese amor de Dios que es ilimitado para toda persona, pero en este pasaje aparentemente está diciendo que Dios elige a unos para ser salvos y a otros para condenación? Primero es una mala interpretación del texto y también es una distorsión del carácter de Dios, porque la manera como lo interpretan muestran a un Dios caprichoso que tiene un amor limitado para ciertos grupos de gente y por lo tanto sería un Dios injusto. Pero si uno lee el texto en su contexto,
Pablo cita Éxodos capítulo 33, versículo 19, uno se da cuenta que es otra cosa distinta. En unos capítulos antes de Éxodos capítulo 33, Dios le había dado sus mandatos al pueblo de Israel. El pueblo israelí, sí, vamos a seguir todo lo que tú nos has dicho, hasta hicieron un pacto de sangre. Y los pactos de sangre, si el partido B o A fallaba, ellos iban a ser castigados y en algunas ocasiones era la muerte. Y obviamente Israel dijo, sí, vamos a hacer lo que sea, pero cuando Moisés se fue al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días, la gente en vez de esperar, orar, hicieron un becerro de oro, hicieron un desastre, tanto así que Dios se enojó porque habían quebrado su promesa. Tanto así que el comienzo del capítulo 33, Dios le está diciendo a Moisés que yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no seas que te consumen en el camino. Y Moisés intercede en favor del pueblo, que Dios esté con ellos. Y básicamente, ya para el versículo 15 para en adelante, Moisés quiere ver la cara de Dios, pero de una forma gloriosa. Y obviamente Dios le dice que no, porque su gloria mata personas. Claro. Al hombre, al hombre. Sí. Y hubieron ocasiones donde sí mató a ciertas personas. Pero Dios le dice el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el seré clemente. Dijo jamás, 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ya para el versículo 21, 22, 23, Dios sí le permite que Moisés vea su gloria, pero Moisés tiene que estar en una hendidura de la peña y que Dios lo cubrirá con su mano hasta que haya pasado. No está hablando de aquí de salvación o que su amor está limitado para algunos, sino que está hablando en el caso de su gloria, que sí va a permitir que a Moisés vea su gloria, pero sí que él no muera. Y en Romanos capítulo 9 es lo mismo, no está hablando sobre Dios tiene un grupo elegido para ser salvados y otros para la destrucción, pero sino que Dios tiene ciertos roles, le da ciertos roles y privilegios a ciertas personas para ejecutar un rol. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, los israelitas se creían salvos ya porque nacieron en el país correcto, en la tribu correcta, y Pablo dice que no, básicamente no, pero Pablo dice, hay ciertas personas que sí son escogidas para ciertas cosas, como Jacob fue escogido para que su nación viniera el linaje del Mesías, y básicamente y Esaú no fue escogido, pero aquí no está hablando nada de salvación. En otras palabras, prácticamente cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 9, nosotros podemos ver de los versículos 1 en adelante, nos dice que Dios había elegido a Israel, o mejor, para que fuera la luz del mundo. Israel fue prácticamente la poseedora de las promesas, de los pactos, de toda la luz de Dios, la Torah, etcétera, para que ellos fueran los testigos de Jehová y proclamaran la gloria de Dios ante la nación. Es decir, ellos tenían que llevar la palabra de Dios. En ese sentido, Dios en su soberanía elige a algunos, como en el caso de Israel, o en el caso de Jacob y otros, por ejemplo, en la Biblia, que elige para ciertos privilegios, ¿verdad? Para cumplir la voluntad de Dios. Sí. En este caso, por ejemplo, en el caso de Faraón, obviamente Faraón, por su testarudez, obviamente estuvo dentro del plan de salvación, no porque Dios endureció su corazón, sino porque él mismo se endureció a la voz de Dios. Y obviamente ese endurecimiento sirvió para la honra y gloria de Dios. La Biblia nos dice algo interesante también, y es que en varios pasajes de la Biblia dice que la salvación es para todos. Por ejemplo, en Titos... Primera de Timoteo capítulo 2:4, que Pablo le escribió, él dice, Yeah. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es todos los hombres, no un grupo selecto de personas. Claro, ¿y qué decimos de Juan capítulo 3 versículo 16, porque Dios tanto amó al mundo que envió a su hijo unigénito, hijo unigénito para que todo quien él crea no se pierda, pierda. más tenga vida. Es decir,
Esto incluye a cualquier persona. Dios envió a su Hijo para el mundo, no para un grupo, sino para que todo aquel tuviera la oportunidad de ser salvo. Sí. Ahora, quisiera, o sea, en otras palabras, el amor de Dios es ilimitado para todos. Dios quiere salvarnos a todos. Sí. Y justamente en otros pasajes la Biblia nos dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que venga el arrepentimiento, que sea salvo, ¿no es cierto? Dios no tiene elegidos a uno para ser condenado. Las personas eligen ser condenadas, rechazan la voz de Dios. De ahí que cuando nosotros vamos a San Juan capítulo 3, justamente en el 16 que nos dice que cualquier persona puede ser salvo, solamente tiene que creer, y esto incluye a cualquiera. En el versículo 17, justamente ahí nos dice algo interesante. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en Él no cree ya es condenado. O sea, es decir, una persona que no quiere creer en Jesús ya es condenado. Es decir, es la elección de la persona. La persona elige ser salva o no. La salvación ya está allí. Pero en el versículo 17 dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y luego el 19 dice, la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malos. Y luego dice el 20, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz. Esto no es culpa de Dios, es culpa del ser humano, ¿no es cierto? Sí, nos está enseñando de libre albedrío. O sea, al final del día, las personas tienen la elección de aceptar o rechazar a Jesús. Ahora, el segundo punto que me gustaría tratar de la lección es amor incondicional. En el caso de Oseas. En el caso de Oseas, la Biblia nos dice, justamente habla la lección de eso, que es el centro, nos dice de que Dios le da un mandato a Oseas: cásate con una mujer prostituta, ten hijos con él. Y Dios obviamente sabía de que esta mujer le iba a ser infiel. Y luego Oseas tenía que ir a buscar y luego regresar a la casa. Sí. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Digamos, someter a Oseas. La infidelidad de Gomer y el amor de Oseas hacia ella ilustraba la relación de Dios y de la nación Israel, específicamente el reino norte de Israel, que se estaba, porque Oseas era del reino norte. En el tiempo de Oseas, el reino norte de Israel había alcanzado una prosperidad muy alta, habían aumentado su frontera, ¿cómo se dice? Wealth, sus riquezas, y todo le estaba yendo a todo bien en la vida, especialmente la élite. Y aunque tenían toda esa prosperidad, estaban hundidos en la inmoralidad y la idolatría era rampante en el país. De todas las clases, niveles, tanto ricos y pobres, eran idólatras. Y básicamente Dios lo equivale como ser infiel, porque Israel había quebrado el pacto. Pero aún así Dios le está dando otra oportunidad, que se arrepienten, que se reformen, que hagan el bien, que paran de ser idólatras. Claro. Y Dios le dice, yo lo voy a perdonar, yo me voy a olvidarme, yo los sanaré de todas sus rebeliones, yo los protegeré de sus enemigos, etc. Pero como sabemos en la historia, eso no pasó. Una pregunta para concluir esta sección. El amor tiene un límite del tiempo, es decir, si yo continúo pecando, ¿Dios me seguirá amando o Dios para de amarme porque ya se cansó de mí? Dios ama al pecador, pero no el pecado. Si una persona dice, yo no quiero seguir los pasos de Dios y yo no quiero escuchar nada de su palabra, le duele mucho a Dios porque ama a la persona y quiere que se salve. Pero si la persona no quiere estar con él respeta esa elección. Es decir, en otras palabras, Dios continúa amando al pecador hasta el fin, pero Él no puede obligar a ese pecador a tener una comunión con Él. No. A mí me llama una cita de la hermana White, donde ella nos dice en el camino a Cristo que aún cuando Dios destruye al pecador, lo va a hacer porque lo ama. Miren lo interesante, en el camino a Cristo nos dice, en la página 17, el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. El espíritu amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en sus almas cuerda alguna de simpatía.
sus pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos a los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Y este sería un lugar para tortura. Dice que el cielo sería un lugar de tortura para Dios. Para el hombre, perdón. Para el impío, ir al cielo o vivir en una tierra que Dios va a hacer nueva, donde habrá paz, donde habrá santidad, donde habrá justicia. Para el pecador, para el impío, acostumbrado a hacer el mal, sería algo terrible. Y dice acá que obviamente el mismo impío desearía ser destruido. En otras palabras, Dios, en su bondad, por amor a él, lo tendría que destruir. O sea, es decir, alguien dijo, si tú amas a una persona y esa persona no te ama a ti, por amor a esa persona, déjalo ir para que sea feliz. Por último, el último punto es, ¿cómo podríamos responder a ese amor tan grande de Dios? Por ejemplo, en el caso en Mateo 22 se habla de las fiestas de bodas. De la fiesta de las bodas. Y en esa fiesta de bodas, obviamente, el rey manda invitar a personas en el camino y en todos lados a que vinieran a las bodas. Obviamente hubo un grupo que la rechazó primero, pero en este último grupo, obviamente, dijo que fuera a las calles, cualquier persona, y les mandó su vestido de boda. Cuando llegó el momento de la fiesta, justamente él estaba chequeando quiénes se habían puesto el traje de boda. Uno de ellos no se lo había puesto. Yo pregunto, ¿estaba obligado él a ponerse el traje de boda o podría ir como él quisiera? Él estaba obligado porque era una falta de respeto al anfitrión. Si el anfitrión dice, este es el código de vestimenta y quiero que ustedes vayan ahí, uno respeta el código. Si uno no quiere respetar eso, entonces ¿para qué va a ser una fiesta donde tus valores no concuerdan con los valores del anfitrión? Yeah. Y en este caso, él era el rey. Lo que el hombre estaba diciendo es que mi ropa es más mejor de la ropa del rey. Eso es falta de respeto. No, o tal vez, obviamente, no quería de alguna manera usar lo que el rey le había mandado por orgullo propio, por ego propio, por decir no quiero deber nada y quiero ir con mis propias obras. Esto refleja mucho lo que obviamente Dios ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? Sí. Ese traje significa la justificación, la justicia de Cristo. Sí, y obviamente si nosotros queremos ser salvos, tenemos que aceptar la justicia de Dios porque en nosotros no hay nada que pueda ser bueno para Dios. Y estamos descalificados por nuestro nacimiento. Somos realmente, por decirlo, pecadores pasivos desde el nacimiento y luego nos volvemos activos. Hay una naturaleza malvada y pecaminosa dentro de nosotros que nos califica para hacer obras buenas. Exacto. De ahí que necesitamos la justicia de Cristo para ser salvos, para que el carácter de Cristo nos ayude, digamos, a hacer las obras que Él quiere. Fuera de Cristo no podemos hacer buenas obras. Nuestra respuesta entonces para Dios es aceptar su gracia, su bondad. Aceptar ese vestido y ponérnoslos. Exacto. Y vivir de acuerdo a sus principios. Y ser invitados a la... ¿Cuál sería la conclusión final de esta lección entonces? ¿Qué nos enseñaría esta lección? Dios no es un Dios caprichoso, como algunos dicen, o que Dios predestina a cierto grupo para que sean salvos, pero sino Dios es un Dios de amor. Dios es amor, no exhibe la característica amor, sino Dios es amor, tanto así que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y por la muerte y la resurrección de su Hijo, Dios nos está ofreciendo la vida eterna. Dios ya hizo su trabajo. Ahora la pregunta es, ¿aceptaremos su llamado? Amén. ¿Saben, mis estimados amigos y hermanos? Hace algunos años un pastor dijo esto. Es más fácil salvarse y difícil perderse. Y eso es verdad. La salvación ya está completa, ya está hecha. Solamente es aceptarla. Si las personas que se vayan a perder o se vayan a condenar, va a ser porque realmente son personas tenaces, son personas obstinadas, tienen que pasar sobre la cruz de Cristo, pisotearlo a Él para irse al infierno. Justamente Jesucristo está enfrente del infierno para no dejar pasar a nadie. Sus brazos están extendidos, tratando de no dejar a nadie pasar al infierno. Pero muchas personas van a ir al infierno no porque Dios no hizo nada por ellos, sino porque ellos mismos
pasaron sobre la cruz de Cristo, despreciando lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora es el momento de venir a Cristo, aceptar su salvación. Ahora te toca a ti decidir si quieres ser salvo o no. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.